¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto saludarles, es una alegría verlos nuevamente y compartir este mensaje que estoy seguro que nos va a bendecir a todos. Les va a bendecir a cada uno de ustedes, les va a ayudar a poner orden como lo está haciendo en mi propia vida. Y bueno, como hemos aprendido y meditado en la palabra en sesiones anteriores, el orden es necesario, es una necesidad para que las muchas bendiciones que Dios te quiere dar, me quiere dar, nos quiere dar, no se pierden o así como llegan se vayan luego luego, sino que permanezcan, se queden con nosotros y las podamos disfrutar constantemente. Y como complemento de lo que ya hemos estado hablando en sesiones pasadas, bueno, vamos a continuar el día de hoy ordenando nuestras prioridades. El reto de ordenar las demás prioridades, que ya hablamos de la prioridad de Dios y cómo hacerlo y algunos consejos, pero el reto de ordenar las demás prioridades no solamente es llegar a identificarlas y saber que son importantes o que van después de Dios, sino que también tú y yo sepamos ponerlas en el lugar correcto de tal manera que armonicen. Porque escuche este principio, el buen orden armoniza. Dilo conmigo, el buen orden armoniza. Muchos nos podemos identificar en que tenemos cosas o áreas que tienen un cierto orden, pero que la realidad no armoniza. Y esto me recuerda algo que yo viví y nos va a ayudar a clarificarlo. Cuando yo estaba chiquito o estaba muy joven, íbamos mucho a la casa de mis abuelos. Y en la casa de mis abuelos ellos tenían un sótano. Y en ese sótano tenían un escritorio y yo muchas veces con mis hermanos, con mis primos bajamos a ese sótano a jugar, pero me daba cuenta que ese sótano tenía un montón de papeles apilados, un montón de libros y un montón de otras cosas que no recuerdo bien qué eran, pero se veía todo como abultado, así como repartido en el escritorio. Y mis papás y mis tíos nos decían, no vayan a tocar nada de ese escritorio porque está ordenado, es de su abuelo y está ordenado. Y pues nosotros pues hacíamos caso, pero la verdad es que cuando lo veíamos pues para nosotros no hacía ningún sentido, no tenía algo lógico, no entendíamos por qué, si todo parecía todo aventado por ahí, simplemente puesto, ¿verdad? La realidad es que no estaba bien ordenado ese escritorio y muchos podemos estar así. Podemos tener un cierto o supuesto orden de cosas en nuestra vida, pero este no hace sentido a los demás, ni con lo demás que está alrededor, porque no armoniza. Por eso es importante cuando hablamos de orden, entender y buscar la armonía. Desde una perspectiva general, el concepto de armonía pudiéramos decir que es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de todo y su resultado siempre va a demostrar, va a connotar belleza. En otras palabras, es las diferentes partes de tal manera que armonicen, que estén bien acomodadas y que sea bello, que sea deleitoso, que sea que digas, ah, qué bien, qué bonito se ve, qué bonito se siente, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque todo lo que Dios crea y ordena, lo equilibra de tal manera que produce belleza. Lo voy a repetir. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios ordena, Él lo equilibra de tal manera que produce belleza. Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, era bueno en gran manera, es decir, era armonioso, era deleitoso, era perfecto. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Escucha, la armonía tiene la característica especial que no solo hace sentido para el que está ordenando las cosas, sino para todos. Por lo tanto, cuando se piensa en armonía, se está pensando de una manera en la persona que está ordenando, en uno mismo, pero también en los demás. Dios lo hizo así. Cuando Dios creó todo lo que existe, la creación, los cielos, la tierra, los animales, no solamente estaba pensando en que tuviera sentido para él, aunque él es perfecto, ¿verdad? Lo estaba pensando de tal manera que tuviera sentido y propósito para el hombre. Él estaba pensando en el hombre, por eso todo era perfecto, ordenado y armonioso. La armonía entonces es para uno, pero también
para otros. Provoca deleite en uno, satisfacción en uno, pero también deleite en las otras personas. Es funcional para uno, no solamente es que, es que yo sé cómo están las cosas. No, 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 sino también es funcional para otros. Lo que creó Dios es ordenado por todo lo que Él puso en el lugar perfecto, pero también era armonioso, se complementaba entre sí y era funcional para el hombre y todos los seres vivientes. Por eso no se trata de ordenar por ordenar y acomodar las cosas ahí, a ver qué, a esto y aquí, sino con la ayuda de Dios, hacer que las prioridades, que es de lo que estamos hablando, para que haya orden en nuestra vida, empiece el orden en nuestra vida, que nuestras prioridades armonicen. La armonía al ordenar solo se puede lograr con la ayuda de Dios. Yo quiero que abraces esto. La armonía al ordenar solo se puede lograr con la ayuda de Dios. No lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, vamos a tener mucho tiempo de tensión, que esto, que lo otro, y nos podemos estresar, vivir en ansiedad, pero con la ayuda de Dios sí es posible, porque Dios es el que hace todo perfecto y lo acomoda en el lugar perfecto. La armonía en la vida y en las prioridades, escucha, es una meta y al mismo tiempo es parte de un proceso. ¿Qué te quiero decir? Que no te frustres por no tener todo armonizado o perfecto, de tal manera que ya digas, ya acabé, no. Enfócate, persevera hasta lograrlo, pero sobre todo recuerda que es con la ayuda de Dios. Te va a costar trabajo, vas a tener que esforzarte, pero recuerda que es con la ayuda de Dios. Cuando hay armonía, es importante entender esto, las diferentes partes, los diferentes elementos, las diferentes prioridades no están en competencia una con la otra, sino se complementan. Una evidencia de que hay armonía es que los diferentes elementos no opacan al otro, sino lo complementa. Lo hace más bello, le da sentido, le da propósito. Esto no significa que de repente en momentos haya tensiones entre los diferentes elementos y eso pasa en algunas ocasiones, sino que esas tensiones, eso como que, como que esto no agarra aquí y genera un poco de tensión o lo que sea, nos va a ayudar a crear los espacios adecuados. Como que esto no embona aquí, así que lo voy a acomodar otra. Y estás buscando, o también te va a ayudar a entender, va a provocar entendimiento para colocar las cosas en el lugar correcto, de tal manera que al final los diferentes elementos o las diferentes prioridades armonicen con las demás. Cuando hablamos de armonía, yo creo que a muchos se nos viene el concepto o el tema de la música. Y esto es verdad porque la música conlleva y necesita armonía. De hecho, vamos a hablar un poquito de la música como un ejemplo de la armonía para poder entender un poco más este concepto o esta idea de el orden y la armonía. Y para eso recuerdo una frase que alguna vez escuché que dice, la vida no es un viaje ni un destino, es una canción. Y bueno, yo creo que esa frase la dijo un músico, ¿no? O sea, definitivamente tuvo que ser alguien que amaba la música, que estaba relacionado totalmente con la música, pero yo concuerdo en el hecho de que pudiéramos comparar, o es una buena analogía, comparar la vida con una canción. Y toda canción y en general la música tiene tres elementos básicos que la componen, que la forman. Número uno, ritmo. Número dos, armonía. Y número tres, melodía. Esos tres elementos se entretejen de una manera perfecta para que así puedan alcanzar la expresión artística y la belleza de la cual todos disfrutamos al escuchar una buena canción, al escuchar música. Y todo esto tiene que estar en el equilibrio perfecto, como lo decíamos en la definición, armonizado. Perdonen. Sin embargo, investigando y consultando un poquito más, hay uno de estos tres elementos de los cuales hablamos que es el eje central, sin el cual las otras cosas, las otras prioridades se pueden desequilibrar, se pueden desarmonizar. Y este eje central es el ritmo. El ritmo marca tiempos, marca espacios, marca la velocidad que tiene que tener la armonía y la melodía para que éstas tengan sentido y belleza. Y en nuestra vida es igual. Hay un eje central,
Hay algo que es la prioridad principal que marca nuestros tiempos, nuestros espacios y las velocidades de nuestra vida. Por supuesto que estamos hablando de Dios. Por eso Él es la prioridad número uno, es el eje central, es lo que va a dictaminar nuestra vida. Por otro lado, sabemos que la música y en especial las canciones tienen diferentes momentos. Introducción, tienen un intro musical, tienen una introducción, tienen estrofas, coros, puentes, etcétera, etcétera, pausas. Y así también, escucha, nuestra vida la pudiéramos comparar que tiene diferentes momentos y etapas. Somos bebés, tenemos la niñez, la adolescencia, la vida adulta, la vejez, etcétera. Y en estos diferentes momentos de las canciones, los mismos elementos que siempre están ahí o que están ahí van a cambiarse, van a irse acomodando de acuerdo al momento, la etapa de la canción. Así también es en nuestra vida, en las diferentes etapas. Las prioridades son las mismas, pero dependiendo de la etapa de la vida, las necesidades van siendo diferentes y son ubicadas en un orden diferente. Se irán moviendo y siendo ordenadas de tal manera que tengan armonía, pero escucha, sin perder la prioridad, el eje central, que es Dios en primer lugar. Entonces, esto nos va a ayudar a entender la importancia de la armonía a la hora de poner orden. Por eso es importante que hablemos del pan. Y no voy a hablar de un partido político, no voy a hablar de la concha, de la dona, ¿verdad? Que a algunos nos encanta, ¿verdad? Sino que quiero hablarte de los diferentes elementos que hay en la vida del ser humano y que necesitan ser clarificados. Los necesitamos entender y comprender para poder ordenarlos. Y estos elementos forman la palabra pan por sus iniciales. Número 1, prioridades. Número 2, áreas. Y número 3, necesidades. Pan, ¿verdad? La P de prioridades es el fundamento. Las prioridades son el fundamento y lo que determina, como ya vimos en otra sesión, pero lo vuelvo a recordar, determinan el rumbo de nuestro corazón y por lo tanto el rumbo de nuestra vida. En segundo lugar, las áreas. Las áreas son las diferentes partes que componen la vida del ser humano. Todos tenemos diferentes áreas, el área física, el área sexual, el área mental, el área emocional, el área espiritual, el área intelectual, etcétera, etcétera. Tenemos muchas áreas que forman la vida del ser humano. Y número 3, el elemento más básico, inherente, que viene por default, que necesitamos. Por eso la palabra necesidades. Son aquellas cosas que, perdón por la redundancia, necesarias para vivir, que necesitamos tener, experimentar, suplir en nuestra vida diaria. Y es importante entender esto. El elemento más simple y básico son las necesidades, que éstas hablan de algún área de nuestra vida. Todas las necesidades caben en la categoría, las podemos englobar, encajonar dentro de algún área de nuestra vida. Escucha, que tiene que ser ordenada de acuerdo a nuestras prioridades. Ese es el chiste, ese es el secreto, esa es la línea a seguir. Por eso todo comienza con tener claras nuestras prioridades. Y para clarificar esto, ¿cuáles son las prioridades según Dios, según el plan perfecto de Dios? En el libro de Génesis encontramos las 3 prioridades del hombre según el plan de Dios. Número 1, Dios. Número 2, la familia. Y número 3, el trabajo. Estas son las 3 prioridades. Si lo pudiéramos imaginar como un triángulo, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? En todas sus partes, que dicen por ahí que el triángulo es la estructura o la figura geométrica que en la estructura es más sólida. Bueno, Dios sería la punta del triángulo. De un lado estaría la familia y del otro lado el trabajo. Y todo eso conlleva al ser humano. ¿Dónde encontramos esto en el libro de Génesis? En el primer capítulo, Génesis 1:26. Bueno, todo Génesis habla de Dios, toda la Biblia de Dios, y desde el principio aparece Dios en escena, desde el primer versículo, pero el versículo 26 nos habla de Dios, Dios interviniendo, Dios dialogando, Dios queriendo hacer al hombre, poniéndose, vamos a decirlo así, de acuerdo o generando la idea, el deseo de tener al hombre. En Génesis 1:26 al 27 vemos la idea de Dios del hombre, que no solamente fuera una persona, sino que fuera hombre y mujer. Vemos la idea de la familia.
Y número 3, vemos en Génesis 1:28 al 30, lo que Dios quiere encargar, que el hombre se fructifique, que multiplique, que señoree, que se sojuzgue, todo lo creado, lo cual conlleva trabajo y actividad. Vemos estas 3 prioridades en el primer capítulo. En Efesios y en Colosenses vemos cómo Dios ordena en los diferentes capítulos correspondientes las 3 prioridades en el orden correcto. ¿Para qué? Para que haya armonía. Primeramente empieza a tratar con las relaciones con Dios. Empieza a decir en Efesios 5, por ejemplo, tu relación con Dios, llénate del Espíritu Santo, tu relación con Dios. Y después empieza a hablar de nuestras relaciones familiares, los esposos, los hijos, y después nuestras relaciones en el trabajo. En ese orden, Dios, familia y trabajo. Por eso los principales mandamientos comienzan con Dios. Los 10, el famoso decálogo, ¿verdad? Empieza con tu relación con Dios. Después tu relación con los demás. Y después de eso se derivan todas las demás leyes que los judíos tenían, ¿verdad? Que eran con el trabajo, con muchas cosas, pero que no afectaban las prioridades de Dios y la familia, aunque también eran importantes. Por eso, en ese orden, Dios, familia y trabajo. Dios habla del eje central de nuestra vida, nuestra piedra angular, el principio y el final, lo más importante y de lo cual ya hablamos más abundantemente en otra sesión. La familia habla de las personas, nuestras relaciones. Y número 3, el trabajo habla de las actividades, nuestro hacer. Ahora, también tenemos que recordar en este punto que tú y yo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo podemos decir, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y si lo analizamos desde la perspectiva de las prioridades, escucha, la prioridad principal, que es Dios, fortalece y desarrolla todo nuestro ser, evidentemente, pero de una manera única, nuestro espíritu, lo que somos. Número 2, la prioridad de la familia y las personas fortalece y desarrolla en esencia nuestra alma, lo que tenemos. Y la prioridad del trabajo y las actividades que hacemos fortalece y desarrolla en esencia nuestro cuerpo, en donde vivimos. En otras palabras, pudiéramos decirlo así: la vida del hombre se resume en sus prioridades: Dios, familia y trabajo. Desde la perspectiva de la antropología, la historia de cada hombre se resume en sus creencias, Dios, sus relaciones, con quién conectó, con quién vivió, y sus actividades. ¿Qué hizo en esta tierra? ¿Qué hizo en la vida? Por eso, solo son estas prioridades según lo que vemos en la Biblia. Hay otras cosas que son importantes, pero no son prioridad. Prioridad solo Dios en primer lugar, después la familia y después el trabajo. Ahora, ¿dónde entran todas las demás cosas, Pipe? ¿Qué hay de esto? Del crecer, del aprender, de esto y lo otro. Bueno, todos esos hablan de necesidades y áreas de nuestra vida. Recordemos que las áreas de nuestra vida están conformadas por las necesidades que tenemos, como las necesidades básicas de tierra, comida, techo, de la cual habla la Biblia en Mateo capítulo 6, que Jesús nos dice: no se afanen por eso no debe ser su prioridad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, sus necesidades serán suplidas. Tenemos necesidades de amor, de amistad, diferentes necesidades, pero que, lo repito, caben en la categoría, en diferentes categorías. Por ejemplo, el área espiritual. El área espiritual nos habla de la necesidad de trascender. Todos queremos dejar huella, queremos cumplir un propósito, queremos tener sentido en la vida, queremos tener una identidad, tenemos la necesidad de adorar. El área emocional nos habla de la necesidad de relacionarnos con otros, de tener experiencias con otras personas. El área física nos habla de la necesidad de tener una buena salud, de tener lo necesario para comer, vestir, etc. El área mental nos habla de la necesidad de aprender, la curiosidad que tenemos. Es una necesidad que habla del área mental, de conocer, entender, desarrollar habilidades. Y así las diferentes necesidades caben en diferentes áreas, pero que necesitan ser ordenadas de acuerdo a ¿qué? Nuestras prioridades. Ahora, vamos a la parte práctica y aplicable de este mensaje. Vamos a ver cómo podemos armonizar de acuerdo a las prioridades. Para eso es importante entender y recordar que todas las áreas y necesidades de nuestra vida cotidiana entran en orden y equilibrio cuando las filtramos en base a nuestras prioridades. Yo lo diría la DFT: Dios, familia y trabajo.
En otras palabras, podemos ubicar el lugar correcto de cualquier necesidad cuando buscamos suplirla, no basándonos en lo que sentimos en el momento, sino basándola en nuestras prioridades y sin que éstas se vean afectadas. Pero cuando elevamos alguna necesidad o algún área de nuestra vida al nivel de una prioridad y desplazamos las prioridades que Dios ya estableció, empieza el desorden. Buscar atender una necesidad sin filtrarla a través de las tres prioridades que la Biblia enseña, ya lo dijimos, la DFT, Dios, familia y trabajo, puede desarmonizar y desordenar tu vida y mi vida. Por eso recuerda esto o aprende esto. Tengamos esto en mente. Las necesidades no deben definir las prioridades. Es al revés. Las prioridades definen nuestras necesidades. Si las necesidades que tienes definen tus prioridades, o se convierten en una prioridad, habrá definitivamente caos, desarmonía. Va a haber muchas cosas, pero no la voluntad de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, la necesidad de comer. Todos necesitamos comer, ¿no? O sea, si no comemos, básicamente nos morimos. Y esta necesidad habla del área física, por ejemplo. Si elevo esta necesidad a un nivel que no tiene que tener, o la hago una prioridad, si hago de la necesidad de comer mi prioridad, sin filtrarla por la prioridad del trabajo, por ejemplo, es decir, por comer, no trabajo, entonces definitivamente hay un desorden. Incluso la Biblia dice, primero trabaja y luego come. El que no trabaja, que no coma. Y yo digo, como nos encanta comer, hay que trabajarle. Pero es importante entender eso. Por ejemplo, sería irónico, yo creo, pero si por comer, hablando de la prioridad de la familia, si por comer desatiendo o ignoro a mi familia, definitivamente va a haber un desorden en mi vida personal, en mis relaciones. Si por priorizar el suplir mi necesidad de comer afecto mi relación con Dios, naturalmente en el momento quizás no sienta algo, ay, quizás apago el fuego del momento, pero en mi espíritu algo empieza a verse afectado y tarde que temprano se va a ver reflejado también esa afectación, esa desarmonía, ese caos en el alma y el cuerpo. Por eso hay una práctica en la Biblia que nos enseña a poner a Dios sobre el alimento, sobre la comida, que se llama ayuno. El ayuno es el acto voluntario de enseñarme a poner a Dios antes que mi necesidad de comer. Porque la prioridad, recuerda, define la necesidad, no la necesidad a la prioridad. Ahora, hablemos de la necesidad de relaciones, de amigos. Todos necesitamos amigos, el área emocional. Si por pasar tiempo con amigos y platicar con ellos y conectar con ellos y satisfacer esa necesidad, no trabajamos, si por andar en la fiesta nos desvelamos y al día siguiente afectamos nuestro trabajo, hay un desorden y naturalmente va a tener consecuencias. Ahora, si priorizas a tus amistades sobre tu familia, va a haber un desorden, lo cual también va a traer consecuencias. Ahora, si prefieres agradar o priorizas a tus amistades sobre Dios, haciéndoles más caso a ellos, queriendo quedar mejor con tus amistades que con Dios, hay un desorden y tarde que temprano va a haber mucho dolor. Un último ejemplo. Todos necesitamos lo necesario para comer. Jesús lo dijo en Mateo 6, el comer, el techo, el vestido, todas las cosas básicas, esas necesidades, resumiendo o englobándolas en la economía, que habla del área física. Si por priorizar el dinero o la economía sobre Dios, el trabajo se desvirtúa. Así es. Si la economía se vuelve más importante que las personas, terminará solo en la vida. Si por priorizar más a la economía o el dinero que a Dios lo hacemos, entonces vamos a darnos cuenta que tenemos un ídolo. Y terminaremos, tristemente, si es así, si definimos nuestra vida así, como el rico de la historia del rico y Lázaro. ¡Ay, jole! Ahora, ¿cómo podemos ir a la siguiente parte? Porque estamos aterrizándolo y tratando de hacerlo práctico. ¿Cómo puedo armonizar mis prioridades? Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 11. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere o se quiere debajo del cielo tiene una hora. Dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final o hasta el fin. Recuerda esto, toda prioridad requiere tiempo, esfuerzo
y recursos. Y de eso hablamos ampliamente en la sesión pasada. Por eso quiero darte algunos consejos para poder hacerlo práctico. Ninguna prioridad, cuando está bien ordenada, inhabilita a la otra, sino la complementa. Recuerda eso. Ahora, sé flexible y no te afanes por los tiempos, de acuerdo a la temporada que estés viviendo, ¿verdad? Pero no pierdas jamás el eje de tu vida a Dios. Ahora vamos a aterrizarlo. Hablando del tiempo, esfuerzo y recursos en nuestras tres prioridades para ponerlas en orden correcto. Yo te recomiendo hacer uso de herramientas que te van a ayudar a materializarlo, a hacerlo tangible y práctico. Por ejemplo, para la cuestión del tiempo, puedes hacer uso de la herramienta de la agenda, de un calendario, una aplicación o la agenda física, como tú quieras llamarle, lo que a ti te sirva. Toma tu agenda, tu calendario, lo que sea, y cuando vayas a poner orden, asígnale un tiempo primario, prioritario, a aquellas cosas que te ayudan en tu relación con Dios. Aquellas actividades que son las que te conectan con Dios. Leer la Biblia, orar, congregarte, etcétera. Asigna un tiempo prioritario porque es tu prioridad número uno. Número dos, ahora, ya que has asignado tiempo para Dios, asigna tiempo para tu familia, sin descuidar o afectar tu tiempo con Dios. Y número tres, pero no por eso menos importante, asigna tiempo para las actividades de tu trabajo. Creo que a veces sería muy fácil identificar eso porque tenemos que cumplir con un horario, etcétera, pero asigna tiempo para eso contando o sin afectar el tiempo que tú ya has dispuesto para Dios y tu familia. Son consejos prácticos. Ahora, en la cuestión del esfuerzo, aprende a conocerte, investiga, conócete para que sepas cuáles son tus mejores momentos del día, de la semana, del mes y aún del año. Y de acuerdo a eso y de acuerdo a tus prioridades, administra tus fuerzas. Y en este punto es muy importante enfatizar la calidad de fuerza que le das a cada prioridad y la intención de tu corazón. Por ejemplo, que el primer esfuerzo de tu día o el más importante sea para Dios. Quizás lo puedes hacer levantándote temprano para estar con Él, quizás dando el extra de una manera intencional y con una buena actitud para servirle a Él. Ahora, número dos, hablando de la familia, la prioridad número dos, no te gastes todas tus fuerzas en tu trabajo, que a veces pasa, ¿verdad? De manera que cuando llegues a tu casa no tengas fuerza para tu familia. Eso es un desequilibrio. Tú llegas del trabajo cansado y lo que quieres hacer es dormir, ver la tele. Bueno, yo creo que es natural que algunas veces se canse uno, pero sé sabio y administra tus fuerzas. Por eso, número tres, no entra en desequilibrio. Esfuérzate y trabaja duro en el trabajo, pero recuerda que lo haces primeramente para Dios y después para tu familia y que tienes que también darle fuerza a Dios y a tu familia. Sé consciente de eso. Ahora, número tres, hablando de los recursos, puedes hacer uso de la herramienta administrativa de la cual hablan muchos expertos de la economía y de las finanzas, la herramienta del presupuesto. Asígnale a tu presupuesto, ¿verdad? Como primer rubro, lo primero o la primera categoría, diezmos y ofrendas, lo cual habla de qué? De Dios. Y si puedes, hablando de las primicias que habla también de poner a Dios, prepárate para eso, o sea, haz un ahorro durante todo el año para que cuando llegue el tiempo de las primicias no sea como que chin, ya me desembolsé, ya me quedé todo. Y sí, es fe porque tú vas a creer a que Dios te va a suplir, que Dios te va a dar, pero también te preparaste para honrar a Dios. Después, en tu presupuesto, asigna el cubrir las necesidades de tu familia. Pues sí, lo que tienes, la comida, la luz, los servicios, todo, la renta, todas esas cosas que necesita tu familia. Y número tres, asigna presupuesto para los gastos necesarios para tu trabajo, como por ejemplo, si el transporte, a veces gasolina, el camión, el transporte público o algunas herramientas que tú quizás necesitas comprar o adquirir para desarrollar mejor tu trabajo. Si tú lo haces de esta manera, te puede ayudar mucho a definir bien tus prioridades a través de estas herramientas prácticas. Y por último, hablando de las necesidades para ordenarlas y que no desarmonice con el resto. Colosenses 3:23 y 24 dice, y todo lo que hagan, toda actividad que hagan para suplir sus necesidades, lo que sea, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Dice otra porción, si comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para quién? Para el Señor. ¿Qué consejo te doy?
Cada necesidad debe pasarse por el filtro DFT, Dios, familia y trabajo. Primero por el filtro de Dios, después por el de la familia y por último por el filtro del trabajo, porque estas son tus tres prioridades. Pero de acuerdo a este versículo y lo que otras porciones de la Biblia dicen, asígnale propósito en Dios al buscar suplir tus necesidades. Si comes, que sea para glorificar a Dios. Eso también habla de cómo comes, ¿verdad? ¿Qué comes? O sea, tampoco no digo que no disfrutes. A mí me gustan las papas, me gustan ciertas comidas, pero que si como, glorifique a Dios. Que si trabajo o hago una actividad, glorifique a Dios. Que si duermo, glorifique a Dios. Dios, familia, trabajo, etcétera. Asígnale un propósito a Dios. Número 4, busca el tiempo para suplir tu necesidad y con la ayuda de Dios en tu calendario, ¿sí? Bueno, si tengo que suplir necesidad de hacer esto o lo otro, bueno, búscale el tiempo sin que afecte lo demás. Número 5, define la fuerza que vas a invertir para suplir la necesidad con la ayuda de Dios. No puede desgastarte totalmente, define, hazte Dios tu prioridad. O si sabes que es algo muy desgastante, refúgiate en Dios, enfócate en Dios, prioriza esa prioridad para que tengas fuerza para lo demás. Y número 6, con la ayuda de Dios, planea y asígnale un recurso necesario para suplir esa necesidad dentro de tu presupuesto. La armonía, recuerda, es una meta y al mismo tiempo parte de un proceso que solo se logra con la ayuda de Dios. Recuerda, solo con la ayuda de Dios. Por eso, ese es el eje de tu vida, es el ritmo de tu vida, es la prioridad número 1. Ten en mente tus prioridades y úsalas como filtro para que puedas mantener el orden en tu vida con la ayuda de Dios. ¿Es fácil? No. ¿Hay una estira y afloja constantemente? Sí. Pero si tú tienes claras tus prioridades, te va a ayudar muchísimo. No te desesperes, avanza un paso a la vez, un día a la vez y sé perseverante en sembrar orden porque a su tiempo cosecharás armonía y bendición si no desmayas. He tratado de hacer esta clase lo más práctico posible para ayudarnos. No es la guía perfecta, pero es una ayuda, un parámetro bíblico que nos va a ayudar en nuestro día a día a poder tener armonía en nuestras prioridades, en nuestra vida y que haya bendición por lo tanto. Así que oremos. Padre, yo te pido que con la ayuda de tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador perfecto, tú nos des la gracia para ordenar las cosas de tal manera que armonicen unas con otras. Recuérdanos que tú no estás en competencia con la familia, no estás en competencia, porque no tienes competencia, tú eres lo más importante, pero que cuando entendemos y abrazamos que tú eres primero, todo lo demás se ordena. Ayúdanos a caminar en el eje de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender y ir equilibrando de acuerdo a las prioridades, nuestras diferentes necesidades y áreas. Danos la gracia para hacer esto práctico, a resolver las dudas de acuerdo a tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, para que haya bendición. Tu bendición quede en nosotros y sea grande y abundantemente. Ayúdanos para tu gloria y que otros puedan ver la bendición en nosotros y que tú puedas decir, todo lo que he hecho en Pipe, en cada persona, es bueno, es armonioso, es perfecto. Que así sea, Señor. Pues tu promesa es que perfeccionarás y terminarás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima sesión, que va a estar increíble, va a ser un poquito diferente, pero nos va a ayudar mucho a entender la importancia de el orden, la armonía en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima.